hablando de gestión de las emociones. Esto es Trátame Bien en Sol 106.5 FM, la más interactiva. Si quieres contactarnos para preguntas, para tus inquietudes, nos puedes contactar en el 809-540-1065 o en el 809-200-1065 desde el interior sin cargo o desde tu celular. Nos puedes contactar para las inquietudes sobre cómo gestionar las emociones. Este mundo maravilloso de las emociones que es parte de nuestra cotidianidad. Me encantaba del tema que hice por si no hay mañana, abrazo a mi hijo. Una de las cosas que se ha observado es que cuando una persona tiene una sensación de peligro, cuando se le activan esas emociones que le hacen sentir que está en riesgo, una cosa que le calma es un abrazo de una persona que me da seguridad, con la que estoy vinculada afectivamente de una forma que la siento que me da contención, que me da seguridad. Cuando me conecto con esa persona, eso me calma. Entonces es muy bueno abrazar a nuestros niños, o por ejemplo cuando vemos que nuestros niños y niñas sienten miedo, que algo le están adversando algo, coger y darle un abrazo. Pero un abrazo es una contención, un abrazo no son palmaditas, un abrazo, muchas veces el abrazo se convierte en algo que lo que muestra es como si estoy nervioso o nerviosa. Cuando yo abrazo, yo simplemente pongo mis brazos a la otra persona como que yo te estoy conteniendo. Y lo más que puedo es tal vez darte un toque muy suavecito, ni siquiera un toque fuerte, pero sobre todo la contención, porque el abrazo es un elemento que me contiene emocionalmente, que me hace sentir que estoy protegida. Entonces, esto es algo que ayuda para esas emociones que me hacen sentir como desagradable. Estamos hablando de gestión de emociones. Víctor, ¿verdaderamente la persona puede elegir como desde Massachusetts para reportar la sintonía? Excelente tema y programa. Saludos a Víctor y Anita. Hola, ¿cómo estás? Hola, Doris, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Aprendiendo de ese excelente programa, de verdad que me fascina. Y me puse el programa y una persona que estaba cerca de mí también se puso a escucharlo. Y de verdad me dio mucha felicidad porque me dijo que sí y me pidió hasta el app para escuchar los grabados. Y eso me dio mucha felicidad. Gracias. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias. Nilka, dime. sobre el abrazo yo quiero indicar algo. Ajá. Y es que el abrazo de contención para los hombres, o sea, para el hombre tradicional, no es fácil. Generalmente, incluso cuando saludamos, lo hacemos como lo que llaman el abrazo del oso, apretando al otro, y más le estoy diciendo, siente mi fuerza, siente mi poder, que siente mi ternura y mi afecto. Entonces, el abrazo de contención, tenemos que aprender a abrazar sin ligarlo a dos cosas. Al poder, al poder y a la sexualidad. Ok, tenemos una llamadita, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo sí, estás? Es Primitiva, estamos bien. Hola, Primitiva, ¿cómo estás? Bien, porque amanecí en lo mismo de todos los días y hay que dar gracias por eso. Nada, Nilka, buenos días a ti, un abrazo, importante programa como siempre, don Víctor, a usted también por acompañar y aportar todos sus conocimientos. Y a Jennifer, la productora, y doña Andrea, la señorita Andrea, que Andrea, descansa mucho, que te dieron el día, que te quieren mucho, ¿ok? Y un saludo al pueblo dominicano. Bueno, miren, me está gustando mucho el tema, porque
precisamente escuchaba yo en televisión española que estaban hablando de sacar las emociones, que las emociones no se pueden dejar dentro y ustedes la están tratando cómo manejarlas. Entonces, la señora ponía un ejemplo de dos abanicos que tenían botando aire, pero tenían dentro una cinta. Entonces ella ahí reflejaba de que se estaba, o sea, de que esa cinta, de que el abanico estaba botando aire, pero que esas cintas estaban dentro y esas cintas tenían que estar afuera, que eso es como, eso es ya trayéndolo a la persona como yo que tenga un sentimiento o una emoción y que yo no la exprese. Entonces me gustaría preguntarles cuál es la importancia, la verdadera importancia de manejarla y sacar las emociones. Un abrazo. Bueno, es que las emociones son unas reacciones y cuando nosotras o cuando la persona no logra sacar esa emoción y lo que hace es que la reprime, es como que imagínate que una fuerza se queda contenida, pero esa fuerza que se queda a lo interno del cuerpo altera todo el organismo. Entonces, esa represión es como que altera todo lo celular y eso puede en el tiempo, si acontece muchas veces, alterar el funcionamiento celular. Y mire, de eso hay muchos estudios hoy. De hecho, hay una área que se llama la epigenética, y en la epigenética, que habla es del ADN y del genoma y del comportamiento, hay una área que se llama el epigenoma, que es la regulación. Y se ha visto que hay factores externos que pueden hacer que se active un gen o no. Y esto es muy importante porque ustedes saben que los genes, en esa genética, en esa memoria celular, es que está el comportamiento que va a tener el cuerpo. Y entonces, por ejemplo, si hay un gen que me va a ayudar a tener un buen funcionamiento de un área y por algo no se activa, entonces voy a tener una afectación. Pero si también se activa, yo tengo una predisposición, por ejemplo, genética a tener una situación cardíaca y por los estresores ambientales externos, ese gen se activa, entonces probablemente yo voy a desarrollar una cardiopatía. Entonces puedo ver lo importante que es esto, y esta es un área totalmente que hoy en día se está estudiando mucho porque se ha visto de cómo eventos que suceden pueden alterar el comportamiento genético y cómo esto puede pasar a subsiguientes generaciones. Entonces, algo que yo no traje puede pasar a mis siguientes generaciones porque en mí se activó por un evento que yo viví. Entonces, todo eso se relaciona con la gestión de las emociones. Por eso es tan importante el mundo emocional, porque hoy la enfermedad, por ejemplo, se ha visto que está muy conectada a procesos emocionales. Así como también, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, que son cuando el organismo empieza a atacarse a sí mismo, muchas veces esas enfermedades surgen por estar por largo tiempo sometido a vivencias de estrés. Por ejemplo, el abuso sexual, un abuso sexual que me genera constantemente flashback, que me deja un estrés postraumático severo, puede generarme en el tiempo una enfermedad autoinmune. O vivir maltrato, por ejemplo, el maltrato que le damos a los niños y a las niñas, que muchas veces decimos, eso no es nada, una pelita, eso no es nada que yo le insulte, pero eso reiteradamente, ¿cómo puede incidir en su salud? O cómo puede incidir en la gestión de sus emociones de una manera dañina, de una manera que lo afecte, y entonces cómo esa persona después no puede tener ni una buena calidad de vida, ni una buena calidad de vínculos, ni un buen proyecto personal.
porque todo esto se va relacionando. Lo que vamos viendo es que el ser humano no es un ser desintegrado como entre su vivencia y la gestión de su cuerpo, sino que es un ser integrado. Víctor. Esa integración, Nilka, se expresa de manera precisa, clara, en el sentir, como hablábamos anteriormente, en el actuar, que es la manifestación de la conducta, y el pensamiento, que es la idea que tú tienes sobre lo que debes experimentar frente a determinadas situaciones. Cuando un niño, por ejemplo, sobre todo, y voy a hablar de los varones, se les reprime la emoción del afecto, cuando a un niño se le descalifica porque al darse un golpe llora y se le dice no llores porque tú eres un hombre, eso va creando una costra, vamos a decir, y entonces cuando el niño sienta dolor o sienta tristeza, no lo va a expresar. Pero el niño necesita ser atendido por el padre y por la madre. ¿Qué puede dar el sistema para que ese niño sea atendido, añoñado y compensado de los sentimientos y la afectividad que se le ha negado? Desarrolla una enfermedad psicosomática. Entonces, el niño se enferma y tiene toda la atención de papá y de mamá. La niña se enferma y tiene toda la atención del escenario familiar. Entonces, está más que comprobado las respuestas físicas al descontrol y al manejo de nuestras emociones. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica decimos, el asma, por ejemplo, tiene un componente emocional, eso es emocional y lo dejamos ahí. No desconstruimos el por qué mi incapacidad emocional tiene que satisfacer mi atención a través de una crisis asmática. ¿Ve? Y pocas veces los neumólogos hacen referencia de su paciente a que sean atendidos psicológicamente, a organizar esos dos procesos, lo físico y lo emocional. Si trabajamos así, los resultados podrán ser mejores y duraderos a más largo plazo. Pero el sistema emocional hay que cuidarlo como usted se cuida su sistema físico, bañándose, alimentándose, yendo al gimnasio, corriendo, etcétera, etcétera. Tenemos una llamadita, por favor, Humberto. Aló. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, sí, interesante el programa. Entonces, señores, ¿quién fue el que inventó eso de inteligencia emocional y la importancia que tiene eso en las personas? Gracias. Bueno, la inteligencia emocional es de Goleman. Víctor, si tú, como hemos hablado mucho de ese tema, si tú quieres responderle al caballero de la inteligencia emocional y de qué es lo que se puede hacer para gestionar las emociones. Sí, esa, vamos a decir, esa teoría o esa explicación y manejo de las emociones se puso muy de moda. Y es una respuesta adecuada al manejo de nuestras emociones, procurando precisamente que la persona no reaccione de manera instintiva a la situación que se le presenta el medio, sino que frente a las contradicciones o conflictos del medio pueda responderle adecuadamente. Es interesante que la teoría de la inteligencia emocional nace y se aplica en principio en el área de los negocios, tratando de procurar precisamente un mejor ambiente emocional que garantice eficiencia y eficacia en los empleados y sus relacionados. Como una vez se puso muy de moda en la teoría de las relaciones humanas a nivel también empresarial. Esto nos dice que independientemente del área en que nos desenvolvamos, nuestras respuestas van a estar vinculadas a nuestro sistema emocional
es decir, el sentir, a nuestro sistema de creencia o cognitivo, que es lo que se espera que yo haga de esto, y también cómo yo he respondido en otras circunstancias. Y ese es el manejo inteligente. Por ejemplo, no es inteligente que si a mí me chocan un vehículo, yo salga discutiendo y le dé un balazo a la persona que me chocó el vehículo. Porque en definitiva ni me va a pagar el daño del vehículo y entonces yo voy para la cárcel. Pero ¿por qué se da esa situación? Porque estamos presos de nuestra historia emocional. Y los hombres estamos muy condicionados a responder agresivamente frente a situaciones de conflicto. Y eso se reproduce constantemente en nuestra formación cultural. Tenemos que a nivel social está el detective o el protagonista y están los bandidos. El detective siempre gana, no es porque sea más compasivo, sino porque es más agresivo y más violento y con mayores destrezas que el oponente. ¿Sí?